Los 10 mandamientos. Bueno, este es un curso de orientación que encontramos en la palabra de Dios. Nos enseña a vivir una vida de rectitud y una vida de justicia. Algo así como el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Y Jesús amplifica en el Sermón del Monte los 10 mandamientos y nos da con la practicidad de su propia vida cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana de una manera victoriosa. Fíjense en que en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué les parece si antes de introducirnos en el tema que nos lleva el octavo mandamiento, no hurtarás, nos dirigimos a Dios en oración? Gracias, Padre, por estar juntos una vez más. Gracias por permitirnos introducirnos en tu palabra y pedirte que a través de tu Santo y Divino Espíritu hables a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos entender y podamos no solamente entender, sino ver cómo podemos practicar esto de una manera visible, de una manera tangencial, ¿no es cierto? Algo que lo podamos vivir plenamente. Padre eterno, quiero esconderme detrás tuyo. Quiero que tu Espíritu Santo sea el que hable y que tengamos todo en mente y corazón completamente claro en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Ustedes siempre a través de estos estudios van a encontrar que se pone el título del mandamiento, en este caso el derecho de propiedad, pero también van a encontrar la forma de comunicarse con nosotros. Y eso es lo que queremos hacer, que a través de esta oportunidad que nos da IBC Waterford podamos entrar en contacto, que ustedes nos escriban si tienen alguna pregunta, alguna duda o si quieren algún tema en particular que lo expongamos aquí para que sea de bendición para todos, pues estoy en la mayor disposición de poder hacerlo. Mi nombre es el pastor Alberto Ruiz y es un privilegio para mí acompañarles en esta hora. Estos temas lo hicimos hace muchos años atrás con el doctor Gabriel Otero, ya en la presencia del Señor, cuando estábamos juntos en otra emisora de radio muy conocida en los Estados Unidos y a nivel internacional. Pero gracias a Dios que lo podemos traer nuevamente porque la palabra de Dios siempre está fresca. Es algo, un recurso inagotable de conocimiento y de sabiduría, ¿verdad? Así que qué oportunidad maravillosa que tenemos de poder tratar nuevamente los 10 mandamientos juntos. Hermanos, les invito a que nos arrodillemos delante de Dios, pidamos fuerzas, porque estamos viviendo realmente días de mucha dificultad. Estamos viviendo días muy, pero muy difíciles. Este mandamiento nos habla del derecho de propiedad. Y notemos, si ustedes recuerdan, los primeros 4 mandamientos nos hablaron acerca de nuestra relación con Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Indudablemente nos presenta a Dios como una fuente de vida, de amor, de capacidad para nuestra manera de vivir aquí en la tierra. En la segunda serie de mandamientos encontramos 3 que nos hablan acerca de la familia. Y hemos visto que el versículo 12 de Éxodo 20 nos decía, honra a tu padre y a tu madre. Este es el 5º mandamiento. El 6º mandamiento nos decía, no matarás. Y el 7º, no cometerás adulterio. Estos 3 mandamientos están relacionados con la familia, que es el vínculo social creado por Dios. Pero ahora nos enfrentamos con otros 3 mandamientos y estos nos garantizan el derecho de propiedad.
El versículo 15 dice, no hurtarás, comenzando así esta nueva serie que nos va a hablar acerca de nuestra relación con la sociedad. Lo primero que Dios quiere que sepamos con respecto a nuestra relación con la sociedad es que existe un derecho de propiedad. No hurtarás, dice la palabra. ¿Cómo podríamos analizar esta declaración de Dios para poder comprenderla? Bueno, vamos a dividir este mandamiento en tres partes para poder comprenderlo en su totalidad. La primera parte va a ser el derecho de propiedad privada. Repito, la primera parte, el derecho de propiedad privada. La segunda parte, el derecho de propiedad divina. Y la tercera parte, el derecho de propiedad espiritual. Repito la primera parte, si estás tomando nota, el derecho de propiedad privada. La segunda parte, el derecho de propiedad divina. Y la tercera parte, el derecho de propiedad espiritual. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 4 y versículo 28, encontramos una ayuda para poder entender la aplicación de este mandamiento. Dice así la palabra de Dios: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo voy a volver a leer porque es muy importante que entendamos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que no puede trabajar, debe vivir con la ayuda del que trabaja, para que no tenga que salir a robar. Yo entiendo que hay muchas situaciones en las cuales la persona no puede trabajar, ya sea por impedimentos físicos o mentales, o por una serie de factores que la persona no puede trabajar, pero tampoco puede salir a robar. Quiere decir entonces que aquí, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, se presentaban situaciones allí en las cuales había que ayudar a aquel que estaba en necesidad para que pudiera sobrevivir. Bueno, en la mayoría de los países realmente hay diferentes organismos que ayudan a las personas que están, que son de bajos recursos y que necesitan la ayuda. Aquí se está dando un fenómeno, aquellos que vivimos en los Estados Unidos lo podemos ver cada vez que salimos a la calle. Hay un fenómeno muy grande de mucha gente, pero mucha gente, a los cuales se les llama personas que no tienen hogar, personas que están viviendo en la calle. Hay una situación muy peligrosa que se está dando con personas que viven entre los arbustos de las autopistas. Y a veces uno piensa, y yo a veces cuando los veo, ¿no? Están tapados con lonas y con cartones, y digo, ¿qué va a pasar aquí si un auto se despista o un camión o un vehículo cualquiera se va de lado y se va contra los arbustos? Les pasan por encima, los matan. Y es cantidades, cantidad y cantidad de gente viviendo en situación de calle. Son gente que necesitan ayuda, sí. Yo entiendo, y seguramente alguno de ustedes va a decir, momentito, pastor, porque yo conozco que esta gente puede trabajar y no está trabajando. Yo entiendo que hay abusos de todo tipo, pero ese es el tipo de comunidad en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Habrá gente que realmente tiene una gran necesidad de ser ayudada y a la cual obviamente este mandato de parte de Dios nos ubica para poder ayudar a esas personas, y habrá aquellos que hay que reeducarlos o educarlos
para que puedan trabajar y sean útiles para ellos mismos y también en el futuro puedan ayudar a otros. Pero aquí entendemos que el que trabaja debe de no solamente sustentarse él y atender las necesidades propias, sino también ayudar a aquellos que lo necesiten. Algunos estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo y otros estarán diciendo, no, yo no estoy de acuerdo para nada, ¿ok? Pero estamos hablando del derecho de la propiedad privada. No solamente tengo el derecho de trabajar para tener, sino también tengo el derecho de trabajar para dar, para ofrendar, para ayudar. Es difícil, ¿verdad? Yo sé que es difícil. En un mundo en que todo el pensamiento humano es mío, 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 o para mí, para mí, para mí, ¿no? Bueno, Dios nos dice que el proceso que Él ha establecido, muy práctico, es justamente haciendo su voluntad, porque Dios dice que trabajemos para nuestro sustento, pero también para poder ayudar conforme a la necesidad que se presente. No solo trabajamos para cubrir nuestras necesidades, sino que también trabajamos para ayudar al necesitado. Cuando nosotros hacemos esto, realmente estamos dentro de los planes de Dios. Y yo sé que esta es una palabra fuerte. Yo sé que muchos están tal vez diciendo, bueno, apenas me alcanza para mi sustento y cómo voy a ayudar a otros, ¿no? Pero hay otros que están mucho más necesitados que nosotros y que realmente podemos pensar, no solamente a nivel personal, sino a nivel sociedad, a nivel iglesia, cómo podemos ayudar a aquellos que están en necesidad. Aquí tenemos muchas iglesias a nuestro alrededor que una vez por semana o una vez al mes donan alimentos, la iglesia participa en conseguir alimentos o traen alimentos para ser repartidos, porque hay mucha gente en necesidad. Y me imagino que en las comunidades donde ustedes viven debe pasar exactamente lo mismo. En segundo lugar, yo quiero que observemos, y esto decimos, esto es el derecho de propiedad privada. Nadie está diciendo que tú no tienes derecho a tu dinero, no tienes derecho a tu sueldo y de hacer con él lo que te parece bien para cubrir tus necesidades. Es perfecto. Pero piensa en esto. Piensa en cómo se puede ayudar también al necesitado. En segundo lugar, quiero que observamos el derecho de propiedad divina. En Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10, dice el profeta del Antiguo Testamento, ¿robará el hombre a Dios? Hace una pregunta muy seria. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí entramos en el segundo punto, que es el derecho de propiedad divina. ¿Habías pensado en esto? Hay un derecho de propiedad privada, que es lo que acabamos de explicar. Y si yo hurto o robo, obviamente voy a ser acusado de esa acción. Puedo tener el derecho de usar de lo mío para alimentarme, para pagar mis gastos, para pagar mis deudas, y también puedo usar eso para dar a la persona necesitada. Cuando no lo hago, estoy faltando a lo que Dios me pide que haga. Número uno. Ahora, en segundo lugar,
Encontramos aquí un derecho de propiedad divina y nos habla de una ley que está un poco más allá de la capacidad humana de poderla entender abiertamente. El hecho de poseer las bendiciones de Dios nos da el privilegio de entregarle a Él el 10% de lo que nosotros hemos ganado. ¿Oíste bien? Nos da a nosotros el privilegio de darle a Dios el 10% de lo que nosotros hemos ganado. Había un problema aquí, porque el profeta se lo está diciendo al pueblo. Le hemos robado a Dios. Y pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y muchos dirán, un momentito, pastor. ¿En qué le hemos robado a Dios? Dios se encarga de contestarnos la pregunta en los diezmos y en las ofrendas. Hay muchas personas que son muy cautelosas en separar el diezmo para el Señor, pero ¿qué acerca de la ofrenda? Tal vez tú cuentes hasta el último centavo para darlo en tu diezmo y piensas que estás cumpliendo con la ley de Dios, de manera que este aspecto no te censura a ti. Esto de ninguna manera puede ser posible, si tú no le estás llevando a Dios también la ofrenda. Una ofrenda que hable de tu amor para con Dios. A esto le llamamos el derecho de propiedad divina. Muchos pastores no quieren hablar de este tema a la congregación porque muchos en la congregación piensan, él está defendiendo su salario, con razón lo está predicando. Pero, ¿sabes una cosa? Lo tenemos que enseñar. Lo tenemos que hablar claramente. Si hay un libro que habla de dinero, es la palabra de Dios. Pero mucha gente no quiere hablar de dinero porque me decían una vez, hace años atrás, que cuando la persona tiene que meter su mano en la bolsa o en el bolsillo, ahí donde están los cocodrilos, no quieren meter la mano para dar al Señor, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene derecho a dos cosas en nuestra vida. En primer lugar, Él tiene derecho a su diezmo, a lo que a Él le pertenece. Y en segundo lugar, tiene el derecho a la ofrenda. Si tú eres una persona de esas que da el diezmo, comienza a dar la ofrenda también. De otra manera, entonces esta pregunta, ¿en qué robará el hombre a Dios?, también te corresponde a ti. Muchas personas insisten en decir que esto es una cosa del Antiguo Testamento, que esto estaba en el Antiguo Testamento y en consecuencia, ¿cómo lo voy a aplicar a nuestros días si estamos en un periodo diferente? Estamos en el periodo de la gracia. Esto se aplicó durante el tiempo de la ley. Bueno, quiero que pienses en esto. Hay muchas personas que al pensar esto se olvidan de que ¿habrá Dios dado una norma de vida inferior en el Nuevo Testamento a la del Antiguo Testamento? Quiere decir que es un Dios diferente, que para un pueblo aplica una cosa y para otro pueblo aplica otra cosa diferente. En absoluto, imposible, imposible. Pero muchas personas lo piensan así. Tal vez crees que porque Dios ha llegado en la persona de Jesucristo cumpliendo el plan de Dios y nos ha redimido, no tenemos ahora ninguna obligación de cumplir la ley. Por favor, no podemos pensar de esa manera. ¿Qué clase de individuos somos cuando dejamos que las barreras que nosotros mismos nos ponemos no nos hagan cumplir con la palabra de Dios?
En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9, la palabra de Dios nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dios tiene derecho a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas. Yo creo que nos hemos mal acostumbrado de no darle a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Estás acostumbrado a entregarle a Dios lo que es de Él? ¿O te parece difícil hacerlo? En tercer lugar, no solo el octavo mandamiento de Éxodo 20:15 nos habla de no hurtar en relación al derecho de propiedad privada, no solamente nos habla de no hurtar en relación al derecho de propiedad divina, sino que también nos habla de el derecho de propiedad espiritual. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo hace énfasis a la propiedad espiritual y lo dice de esta manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Encontramos dentro de estos versículos una compra. Acá hay una transacción. Encontramos que Dios tiene el título de propiedad de nuestras vidas. Dios tiene el título de propiedad de tu vida y de la mía. El apóstol lo enfatiza, el derecho de propiedad que tiene Dios sobre nosotros. Muchas personas piensan que tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren con sus cuerpos, viviendo de la manera que se les antoje. Y sabes una cosa, no es posible. No es aceptable para Dios. Porque lo aceptable para Dios es una vida santa y agradable a Él. Y aquí está la clave. Aquí está el secreto de entender la palabra no hurtarás. Nosotros tenemos el derecho de propiedad privada. Tenemos derecho a ese sueldo que nos ganamos y de hacer bien uso de ese dinero. Dios tiene el derecho de propiedad divina, de recibir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y el Espíritu Santo tiene el derecho de propiedad espiritual. Dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No podemos jugar con lo que es propiedad de Dios. Pareciera que estos mandamientos de repente cobran una actualidad inesperada, ¿verdad? Pareciera que estos mandamientos que Dios diera a la nación de Israel hace tantos miles de años resultan de tanta efectividad para nuestros días. Todo cristiano tiene que reconocer el derecho de propiedad espiritual. Como vemos, no hurtarás no solamente está relacionado al hecho de tomar algo de otra persona, sino que está también estrechamente relacionado a mi relación con Dios y a la propiedad que Él tiene sobre mi cuerpo. Como conclusión, podríamos decir que solamente cuando Cristo llena nuestra vida en todas sus características, emocionalmente, mentalmente y físicamente, podemos cumplir con este octavo mandamiento que nos habla de no hurtar. Quiero terminar con esta pregunta. ¿En cuál de estos tres puntos del derecho de propiedad te encuentras
afectado tú. Dios te bendiga.